Gracias, presidenta. Bien, si hoy definiéramos esto como una película, que yo creo que todo lo que hemos vivido se parecería mucho a una película, y viendo las intervenciones de algunos, además han hecho un papelón. De verdad, creo que algunos están preparados para ser magníficos actores. Si tuviéramos que ponerle un título, yo voy a coger el que ponía hace un mes, creo, un escritor que es Isaac Rosa, que titulaba un artículo en un periódico con una frase muy sencilla, que era «Prepárate a odiar a los estibadores». Eso es lo que hemos vivido hoy aquí, lo que hemos vivido esta semana y creo que va a ser lo que vamos a seguir viviendo. Pero seguramente el título a partir de hoy cambie y sea «Prepárate a odiar a la oposición», porque nos han intentado hacer responsables de una multa que no es nuestra. Nos han intentado hacer responsables de una multa que empezó a contar en diciembre de 2014. Repito, diciembre de 2014. Cada día que pasaba, a partir de entonces, la multa se incrementaba. Y yo me pregunto, ¿y por qué el Gobierno del Partido Popular en 2015 no hizo un decreto con mayoría absoluta porque lo tenían para dar respuesta a la sentencia? Yo creo que la respuesta la tiene todo el mundo claro, pero si no la tienen se lo voy a recordar. 2015, elecciones municipales, autonómicas y generales. Ese sentido de Estado del Partido Popular que nos pide a los grupos de la oposición para apoyar al decreto no lo tuvieron entonces. El interés era partidista y electoral. Por eso, eso de que nos odien a partir de ahora a los grupos de la oposición, creo que el Gobierno va desencaminado, va equivocado. Pero, como he dicho, creo que hemos visto muchos papeles hoy aquí. Algunos han hecho un papelón. Yo voy a hablar de mi amigo Félix, el de Podemos, que además ha hecho un reconocimiento a las diputadas que han venido en avión, corriendo deprisa, para hacer su trabajo y votar. Repito, para hacer su trabajo y votar. Yo voy a hacer un reconocimiento a esas diputadas que no se fueron, que pudieron irse, se quedaron aquí, porque sabían que este tema, este debate y esta votación era muy importante. Era muy importante para trabajadores, para los trabajadores de la activa y para este país. Por eso creo que hemos estado en todo este tiempo en una película, en una mala película. Y si viéramos la intervención del ministro, yo tengo un amigo que sé lo que hubiera dicho al momento. Hubiera propuesto que el ministro, cada vez que hubiera hablado de multa, se hubiera tomado un chupito. Cada vez que hubiera hablado de multa, chupito. Seguramente no hubiera terminado la intervención, porque la ha repetido cansinamente aquí para hacer el papel que quería hacer, hacernos responsables a los demás de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. Bien, dentro de todos estos papeles que se han repartido los distintos grupos de la Cámara, yo voy a decir cuál es el nuestro. Nosotros siempre hemos creído que este es un tema complicado, un tema difícil y había que tener mira de Estado. Pero también teníamos muy claro que no somos parte de la negociación. ¿Por qué? Un segundo, señor Ramos. Puede continuar. No somos parte de la negociación. ¿Por qué? No tenemos las herramientas, no tenemos la interlocución y como es un decreto que tiene que cambiar las relaciones laborales entre sindicatos y patronal, creemos que se tiene que hacer entre sindicatos y patronal. Y otra tercera pata, que es el Gobierno, que es el que hace el decreto. El Gobierno. Hemos pedido reiteradamente que el Gobierno se sentara a la mesa, que se sentara a negociar con las partes. Curiosamente, ayer se sentó. Después de un mes y medio, el Gobierno se sentó. Llegó una propuesta que además titulaba Acuerdo tripartito, Gobierno, patronal y sindicatos, cuando en todo este tiempo nos habían dicho que no era un tema que fuera con ellos, que ellos solo querían aprobar un decreto, fuera como fuera. Ayer reconocieron, como veníamos diciendo desde el Grupo Socialista, que sí era un problema del Gobierno, que era la responsabilidad del Gobierno darle solución a este tema. Nos alegramos que lo haga, pero lo hice tarde y mal. Hay otros en esta Cámara que lo que han buscado era un único objetivo, que era tumbar el decreto. Amigos, esto no va de tumbar un decreto, esto va de solucionar el problema de las activas, esto va de dar respuesta a la sentencia europea, esto va de garantizar los puestos de trabajo de los estibadores, esto va de garantizar sus condiciones laborales. Y creemos que estamos equivocados si no trabajamos por ello. Por eso nosotros creemos que es imprescindible gestionar bien este tema. Creemos que hay margen para el acuerdo. Creemos que es posible el acuerdo. Creemos que hay que trabajar por él. Como he dicho, llevamos mucho tiempo. El ministro ha dado aquí justificaciones de todo lo que ha hecho, de todas las veces que se ha sentado, de todas las veces que han negociado. Si uno se sienta en una mesa una hora,
y se levanta, eso no es una negociación. A lo mejor el ministro ha negociado muy pocos convenios, muy pocos acuerdos, pero es muy complicado llegar a un acuerdo si uno no se sienta en la mesa, se arremanga y se pone a trabajar para que haya un acuerdo. Ayer le vimos cómo le fue con una propuesta que nos parece una propuesta que puede ser una base para empezar a negociar. Se sentó con las partes, con un acuerdo, pero teniendo en cuenta una cosa, que es algo que no se ha contado hoy. No estaban los representantes de los trabajadores. No creemos que se pueda llegar a un acuerdo que afecta a los trabajadores sin contar con ellos. Nosotros no estamos de acuerdo, señor ministro. No estamos de acuerdo que en algo que afecta a la vida de miles de trabajadores se haga sin contar con ellos, para que hoy el titular en muchos medios de comunicación sea: los estibadores rechazan un acuerdo que les garantiza las jubilaciones al 70% y a 50 años. No nos parece justo, porque no estaban los trabajadores para aceptarlo o rechazarlo, no estaban en esa mesa. Pero lo que no dicen esos titulares es que tampoco lo aceptaba la patronal, porque lo que ayer se puso encima de la mesa generaba incertidumbres y sigue generando incertidumbre, porque contradice al decreto. ¿Qué pasa si hoy aquí se apoya el decreto, se aprueba el decreto, que es el que vale, y después entra en contradicción con la subrogación que se proponía ayer o con las jubilaciones? Que lo que estará por encima será el decreto. Yo creo que ayer se hizo una trampa para intentar hacer y consiguió que los titulares fueran poner de malo una vez más a los estibadores. Otra vez ha conseguido que la frase "prepárense para odiar a los estibadores" se cumpla. También dijo, para intentar demonizarnos a los grupos de la oposición, que le habíamos dado fuerza a los sindicatos en esta negociación. Es cierto, estábamos al lado de los trabajadores, dijimos que tenía que haber un acuerdo. Creemos que en una negociación de este tipo hay que estar al lado del más débil. Pero además porque en política creemos que hay que tener capacidad de empatía, señor ministro, capacidad de empatía. Yo me imagino lo que sintieron y lo que vivieron 6.000 familias. Silencio. Lo que sintieron y lo que vivieron 6.000 familias en diciembre de 2014. Cuando se enteraron que había una sentencia europea que obligaba al Estado español a cambiar las relaciones laborales que habían mantenido durante mucho tiempo. Llevamos 2 años y medio con una inseguridad de muchos trabajadores de este país y de sus familias, que no van a saber si mañana van a seguir trabajando, que no van a saber si mañana van a seguir teniendo las mismas condiciones laborales. Pedimos un poco de empatía. El Partido Socialista ha estado al lado de los trabajadores. Sí, es cierto. Les hemos dado fuerza. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo porque nos parece imprescindible para garantizar unas condiciones razonables. Pero también decimos, creemos que es posible el acuerdo y le pedimos a los sindicatos que se sienten a negociar, que no den justificaciones al Gobierno de pérdidas en los puertos, porque están haciendo a veces el trabajo al Gobierno. Y el Gobierno se trae aquí unas cifras que pueden ser ciertas o no ciertas, que las paradas o las bajas, el bajo ritmo de los puertos supone X dinero para el Gobierno. No le demos esa satisfacción, lleguemos a un acuerdo, busquemos la forma de que no se echen cara nunca a los trabajadores de que están impidiendo ese acuerdo, porque yo sé que no es cierto. Yo sé que los trabajadores en este proceso se han movido, han buscado un acuerdo, han trabajado por él. Y el que ha bloqueado permanentemente ese acuerdo es el Gobierno, que nunca se quiso sentar a una mesa, menos ayer sin los trabajadores. Señor ministro, no le dé tanto miedo a los trabajadores, no pasa nada, no comen. Sí es cierto que le hemos dado mucha fuerza, pero son trabajadores normales, que piensan en sus familias y en sus condiciones. Y vamos a pedir hoy aquí lo que creemos que tiene que ser la solución a este problema. Pedimos a todos que se pongan a trabajar. Este decreto va a salir rechazado hoy por esta Cámara, porque el Partido Socialista ha hecho lo que se comprometió en el primer momento. Si no había acuerdo, votaríamos en contra. Y hoy el Partido Socialista va a votar en contra, a pesar de lo que ha repetido durante estas semanas partido como Podemos, para intentarnos enfrentar con los trabajadores. Vamos a votar en contra, como nos comprometimos. Pero pedimos que mañana se sienten las partes. Señor ministro, siéntese mañana, no se levante de la mesa, ponga la propuesta encima de la mesa. Pedimos a los sindicatos que, como gesto para negociar, no haya paros en los puertos, porque se negociará mucho mejor. Creemos que es imprescindible que los sindicatos anuncien que se van a sentar a la mesa, que van a facilitar la negociación y que vamos a buscar un acuerdo. Pónganle un plazo razonable a ese acuerdo. Creemos que hay un tiempo para hacerlo. Creemos que se puede hacer en un tiempo razonable. Pónganse a trabajar desde mañana. No den justificaciones a nadie.
y no terminen esta película diciendo quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Porque al final lo que importa en esto es que consigamos solucionar un problema, que demos respuesta a los trabajadores y todos terminaremos como los buenos de las películas. Nada más y muchas gracias.